Hoy vamos a llevar una traducción interesante de lo más reciente, en este caso de la serie de videos que he tratado sobre Steven Greer, sobre el tema del fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni, la energía libre y todo lo que se puede venir en el 2025 de la mano de este divulgador muy famoso en Norteamérica, del cual merece la pena por lo menos darle traducción al español y tener ese panorama de qué es lo que está pasando con el tema. Y a este divulgador, a pesar de sus retractores, él ha tenido la firmeza durante 30 años del que el fenómeno es real y la divulgación con su proyecto Disclosure, desclasificación o divulgación, ha llevado adelante una serie de cuestiones bastante curiosas e interesantes, el cual merece la pena seguir dando ese punto de vista. Y no de un punto de vista místico, sino de un punto de vista militar y gubernamental con respecto a estos fenómenos que puede darse en este 2025 como primer paso a la aceptación ya oficial del fenómeno OVNI. Y le voy a compartir pantalla a esta entrevista que vamos a ver aquí, donde es de la Redacted, es decir, del canal de YouTube, bastante famoso, casi 2.500.000 usuarios suscritos en este canal, del cual habla de estos fenómenos. Entonces voy a ir relatando la entrevista, voy a poner una voz más gruesa cuando es el entrevistador y voy a poner mi voz normal cuando es Steven Greer que esté hablando, ¿ok? Entonces vamos a dar, sin más nada que agregar, vamos a dar a la traducción para entender un poco la entrevista que se dio hace 12 días, es decir, a principios de año, sobre los extraterrestres, es decir, el fenómeno ovni, antigravedad, la tecnología, de cual se está manteniendo en secreto y que debería esto instantáneamente cambiar al mundo. Así que vamos allá. Bueno, mi próximo invitado es el Dr. Greer. Pasó su carrera como médico de urgencia salvando vidas, pero es posible que lo conozca como una de las autoridades más importantes del mundo en materia de ovnis y extraterrestres. El Dr. Greer ha proporcionado material informativo de presidentes de Estados Unidos en funciones, miembros del Congreso y directores de la CIA y una lista interminable de líderes mundiales de todo el mundo sobre nuestros programas criminales de ingeniería inversa de ovnis que no figuran en los libros, que son criminales, se nos oculta y se hace en secreto sin el conocimiento del presidente, sin el conocimiento del Congreso, sin el conocimiento de ciudadanos estadounidenses, que han muerto personas, han sido secuestradas y han sido asesinadas en masa. Y eso es lo que queremos hablar. Mi invitado es Steven Greer. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Me alegro de estar aquí contigo. Y contigo que estás haciendo un gran trabajo para hacer correr la voz. Bueno, también quiero agradecerte por tu más reciente proyecto de divulgación. Hace unas semanas, por supuesto, en Washington, D.C., en el Press Club. Allí le cubrimos extensamente en nuestro programa. Una de las cosas que quería hablar de que dijiste al principio, cuando hiciste el proyecto de divulgación original en Press Club en 2001, una de las cosas que dijiste fue que no sentías que estuviéramos listos para esto. Divulgación de que la gente en el Congreso y en Washington simplemente es posible que aún no hayan estado mentalmente allí. ¿Creen que estamos listos ahora en el 2023 o 2024? Ok, vamos a ver. ¿Me escuchan? Al parecer sí me escuchan. Perfecto, seguimos. Quiero decir, ciertamente, el público estadounidense y la comunidad global están listos. Yo estoy listo porque la mayoría de la gente cree que estos objetos son reales y algún aspecto del gobierno les está ocultando la información que está en cada encuesta. Un 50 o 60% más de cualquier presidente ha obtenido en una elección, irónicamente, pero creo que lo más importante es que el sistema, en términos de lo que hemos podido hacer en obtener información de acción realmente detallada, me refiero a información detallada y granular para los investigadores del Pentágono, el Senado y la Cámara. Ahora, están convencidos de que hay un problema, están convencidos de que hay un traidor, operación ilegal en curso y que hay son muy importantes proyectos que han malversado grandes sumas de dinero, que solo tienen las tecnologías, pero están haciendo todo este tipo de actividades delictivas a raíz de esto. Ahora que se ha dicho esto, la mayoría de las personas que trabajan en esos proyectos no tienen idea de que están involucrados. En una empresa criminal no lo sabrían a menos que hubieran estado involucrados en tratar de hacer llegar esta información a personas como el presidente, disculpe, y personas
como el doctor de la CIA y alto funcionario del Pentágono, como el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien le informé que fue totalmente excluido y le dije que simplemente se fuera. Ahora, una vez que pude establecer esos puntos y de datos y hechos, nuestro grupo concluyó que el proyecto era inconstitucional e ilegal, proyectos gubernamentales secretos, y por lo tanto los declaramos empresas criminales. Es la base en 1999 y 2000 del proyecto de divulgación, pero tuvimos que hacer mucho trabajo primero. Quiero decir, la gente necesita conocer el contexto aquí, que no se hace simplemente por decreto. Tuve que tener reuniones con los ministros de Defensa y secretarios de Defensa y gente de alto rango en el gobierno, mientras de alto rango de la comunidad de inteligencia y la inteligencia de comités en la casa, y el presidente del comité de supervisión del Senado como Doug Burton en el pasado. Y todos esos muchachos me dijeron, absolutamente todos y cada uno de ellos, que tenían curiosidad sobre el tema, nunca habían recibido información, y cuando hicieron averiguaciones, sabían que le estaban mintiendo o amenazado directamente. Así que en ese momento concluimos que estos proyectos eran de hecho empresas criminales ilegales a priori. Entonces, ¿por qué creen que estos programas secretos de OVNI, estos programas de ingeniería inversa, estos programas de tráfico de personas, lo que sea que suceda, creo que se nos está ocultando algo? Bueno, hay dos grandes agencias aquí, los pilares gemelos de este secreto. Uno, la tecnología que se mantiene en secreto solucionaría instantáneamente los problemas ambientales, energéticos y de pobreza global. Ahora bien, ¿piensas que eso es algo bueno? Bueno, es algo bueno. No es algo bueno si eres parte de una élite corporativa global y de otro tipo de que se beneficie del status quo del sistema. No estamos hablando de unos pocos miles de millones de dólares aquí, estamos hablando literalmente de cientos de billones de dólares, porque sí, mire, lo que confirmó el Pentágono hace un par de años, y hablé con el piloto del F-18 de la Marina, David Fravor, sobre esto cuando persiguieron ese ovni en la costa de San Diego en 2004. Y por cierto, tenemos 3.500 relatos de pilotos como ese, 3.500. Pero mi punto es que en ese momento el Pentágono tuvo que admitir que era un objeto real. No se usaban jets ni cohetes, y les digo a la gente que cada vez que voy a una reunión con alguien en el Congreso, miro ese objeto, que ese es un dispositivo de propulsión y energía alternativa. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que estamos usando a ir al espacio, los cohetes, los aviones, los motores de combustión interna, las plantas de energía que utilizan petróleo, gas, carbón, solar, vientos, geotermia, son y han sido obsoletos durante la mayor parte de un siglo. Y por esta razón, esta es una de las mayores crisis existenciales que enfrenta el planeta y también Estados Unidos, porque dependemos mucho del petróleo, de las dictaduras, y no tenemos suficiente para los 3.000 millones de personas que ni siquiera tienen energía para cocinar sus alimentos. Hay 3.000 millones de personas en la Tierra, por cierto, están talando la selva tropical porque tienen que hacer carbón y no tienen gas y electricidad. Y como tú y yo lo sabemos, todo este problema es artificial, es una construcción del poder, y no es porque no tengamos la tecnología. Soy un científico. Creo que en soluciones científicas para estos enormes problemas, y las tenemos. Esa es la buena noticia. La muy buena noticia que todos deberían escuchar es que tenemos estas soluciones. La muy mala es que las personas que son despiadadamente violentas y criminales la han mantenido en secreto con malicia y premeditación. Y la segunda parte del secreto tiene que ver con lo que llamaremos así el director de la CIA en 1953, el señor Smith, que lo llamó el valor de guerra psicológica del tema OVNI. Ahora, ¿a qué me refiero aquí? El 99.9% de todas las noticias, películas, sitios de internet sobre este tema plantea y presenta una amenaza del espacio exterior que es extraterrestre. Es una tontería que esas civilizaciones no sean una amenaza. El problema son programas encubiertos que están organizando operaciones que se hacen pasar por alienígenas y que son una amenaza sobre esto. Entra en una evaluación más amplia y tienes que ir por la madriguera del conejo conmigo por un segundo. Nos encanta tu show, así que por favor, está bien, está bien. Han pasado 80 años en algunos de estos científicos más brillantes que han conocido en mi vida. Están en estos proyectos encubiertos trabajando en esquifes, en lugar de instalaciones subterráneas con millones y billones de dólares que han sido malversados del gobierno de Estados Unidos, pero también de otras fuentes, tráfico de drogas, etcétera. Tienes tecnología
que están entre 1000 y 5000 años por delante de todo lo que tienen los tipos legales del Pentágono con los que me reúno, o que el presidente conoce y que el Congreso conoce. Ahora, eso es peligroso porque es un grupo no regulado que realiza todo este tipo de actividades criminales. Número uno. Y número dos, son capaces de organizar operaciones tácticamente para cualquiera que las vea parecería que fuera un evento extraterrestre. Pongamos un ejemplo de alguna de las incursiones sobre nuestro propio espacio aéreo clasificado, como las que acabo de mencionar, en una zona restringida frente a las costas, costa de California. Esos eran aviones antigravedad, naves antigravedad. Esos no eran extraterrestres. Esas personas que han sido secuestradas y las mutilaciones asociadas con este problema están siendo realizadas por una unidad de guerra psicológica que organiza una amenaza del espacio exterior. ¿Por qué quieren entonces unir al mundo en una especie de estado totalitario global militarista contra los extraterrestres de otro mundo? Ese es el problema de 70 años de Carol Rosin, que estaba en mi equipo, que fue la portavoz de Baron Braun, que inventó el cohete para Adolf Hitler, que estaba claro que vio ese documento en los años 70, que ese era el plan, y Wernher von Braun dijo sí, tenía que organizar una amenaza desde el espacio exterior para unir el mundo en torno a una amenaza. Le habían lavado el cerebro a Ronald Reagan para que dijera que sí. ¿Recuerdan a Naciones Unidas que hizo ese comentario? No sería nuestro trabajo de crear la unidad del mundo más fácil si nos enfrentamos a una amenaza alienígena común. Esa narrativa es completamente falsa. ¿A quién le sirve? Sirve a personas hambrientas de poder que intentan acumular un vasto poder no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, en torno a una falsa amenaza. Ahora, la razón por la que sabemos es que esa falsa amenaza es que tenían personas en mi equipo que han estado en las unidades de abducción táctica utilizando naves antigravedad hechas por el hombro, que están hechas por mí, la antigua compañía de tío, Northrop. Sabemos quién está trabajando en ellos, dónde están sus plantas, sabemos cómo funcionan los dispositivos. Y entonces cuando tienes esa capacidad y de 1 millón de personas, 1 millón, no creo que encuentres a una persona, 1 millón de personas, cuando veía uno de estos objetos y veían las criaturas que usaban para abducir a la gente, todos pensarían que era un extraterrestre o un alienígena, pero no lo es. Ahora la gente dice, esta es una historia más loca que la historia de los ovnis. Y yo le digo a la gente que en 1991 un alto funcionario de inteligencia se puso en contacto conmigo, que era un joven médico, y me dijo que si le dices a la gente la verdad, es menos creíble que la ficción que todo el mundo cree, porque es más extraña. Cada vez era más extraño y dije, sí, lo sé. Y este es uno de los grandes problemas, porque sería fácil seguir con la narrativa, que es la narrativa falsa. Así que tienes estos pilares gemelos del secreto que tiene o mantiene la tecnología alejada del beneficio de nosotros, gente. Y por cierto, esto es, si eres un ambientalista de izquierda, miembro del Partido Verde o libertario, este es el sueño de usted. Usted tendría una caja como su bomba de calor o más pequeña que haría funcionar su casa, un automóvil, su fábrica y su negocio, con un costo de energía cero, extrayendo energía de lo que se llama campo de energía del punto cero vacío cuántico, con el que, por cierto, Tesla tropezó a principios del siglo XX. Así que creo que este es uno de los grandes problemas aquí. Es que hay que conectar los puntos con lo que estoy tratando de hacer muy rápidamente aquí al principio de lo que sería la razón de peso para tal secretismo extremo que entre el 56 y el 60 Eisenhower perdió el control sobre una parte de estos proyectos. Es porque en el 54 rompieron el código de lo que se llama control de gravedad antigravedad. Tenían estas tecnologías de energía libre y me di cuenta de que los fascistas industriales decidieron a nivel mundial que no queremos que esto salga a la luz y que tienen más poder que el gobierno de los Estados Unidos. Francamente, mucho más y más dinero. En total. Y también piensa que en el futuro, si realmente vamos a ser capaces de construir el complejo militar industrial en su forma excesiva, no militar legítima, estos tipos son nuestros amigos. Entonces, la manera de hacerlo es tener una amenaza mayor que la Unión Soviética o los terroristas, de lo que sea. Mi gran preocupación es que este esfuerzo de divulgación cobre impulso y se esté oficializando a través de investigaciones y audiencias. A lo que está sucediendo en Washington ahora mismo es que van a ser secuestrados por esta falsa narrativa. Y en el 99 escribe un artículo que se puede ver en nuestro sitio web, cuando la divulgación sirva al secreto, por lo que la divulgación
que lo que quieren hacer es una falsa bandera que uniría al mundo a una especie de guerra militarista o dictadura. Eso es lo que tenemos que evitar, pero este es un tema muy delicado porque todo el mundo, cualquiera que haya ido a ver la película Alien o Día de la Independencia, o busque este tema en Google, en Internet, o si fue una conferencia sobre ovnis, leí un libro de esto, el 90% de la información que hay allí, deliberadamente en la mayoría de los casos, son eventos falsos, organizados, que retratan actividad extraterrestre cuando no es así. Están retratando las actividades de estos criminales de organizaciones que tienen los medios para engañarnos muy fácilmente. Ahora, en el Pentágono lo llamamos una indicación y advertencia engañosa, pero la cultura popular yo lo llamaría como una falsa bandera. Ya sabes, las banderas falsas ocurren todo el tiempo. Nos topamos con la guerra de Irak, debido a la información falsa sobre las armas de destrucción masivas. Tuvimos la guerra de Vietnam, muy expandida porque organizamos y exageramos un ataque a nuestro buques de la Armada. Ok, voy a darle pausa aquí. Quiero ver algo. Todo está en orden, me están escuchando, veo que no hay problemas. Voy a seguir. No tengo que parar porque no ya sé que estoy hablando y hablando y hablando y nadie me escuche. Pero bueno, veo que todos me escuchan de una muy buena manera. Esto sería así. Perfecto, sigo con la traducción. Buque de la Armada. Mi padre estuvo en la Armada del Golfo de Tonón, así que este tipo de manipulación ha sido históricamente la grande, por venir la gran manipulación. Y esta es en lo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque realmente el secreto continúa y es preferible a la guerra de los mundos y la Primera Guerra Mundial. Así que creo que este es uno de los temas muy serios del que se necesita hablar y hay que abrir la herida muy rápido. Ahora porque lo sé, porque estoy en Washington todas las semanas. La Cámara ha aprobado desde el liderazgo hasta abajo audiencias abiertas sobre esto y estoy trabajando con algunas de estas personas. El Senado ahora sabe que hay una operación ilegal en marcha y ha pasado la página del Comité en Proyecto de Ley de Amnistía que hemos estado pidiendo de Clinton, que era presidente en el 94, y eso es una gran noticia porque ¿qué significa eso? Significa que hemos recomendado y ellos han aceptado que haya un periodo de amnistía para los denunciantes de alto valor que pueden haber cometido actividades delictivas, y estamos hablando de un presidente de la empresa de Fortune 100 se puso en contacto conmigo y me dijo que podría presentarse sin procedimiento penal. Sin embargo, de sus activos sí revelan la verdad y lo hace de manera completa y honesta. Ahora bien, la razón por la que debemos hacerlo es porque estamos atentos. Un ojo va a dejar a todo el mundo ciego si vas así de pulsar el botón nuclear. Este es tu adversario, el gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los demás países. Este grupo lo supera en armamento, en términos de tecnología. Así que hay que hacer esto de una manera muy cuidadosa. Hay muy buenas personas en este mundo negro ilegal que quieren salir del frío. Estoy trabajando con ellos. Son buenas personas y varios de ellos han sido como tú, apareciste en su más reciente revelación, muy buena. Puedo pensar en muchas personas que se han presentado y bueno, solo en Eric Hacker. Sí, Eric Hacker, por ejemplo, que será un invitado aquí en el programa, que trabajó para ROM, estuvo en la Antártida y fue testigo de algunas cosas bastante notables en la Antártida. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Hemos estado tocando ese tambor en nuestro programa de hace un par de años, lo cual está bien. Por favor, no te detengas. No te distraigas. Sí, hay extraterrestres. Sí, hay ovnis. Hay ingeniería inversa de naves extraterrestres. Ese es el caso, ¿verdad? Dirías enfáticamente al 100% que es así. Oh, al 100%. Pero lo que la gente ve predominante es la puesta en escena del anfitrión. Así que ahora están engañando por ahí. Este es el truco. Así que realmente quiero mucho, mucho, mucho éxito en esto. Y entonces la gente está viendo ahora mismo que podría decirse que esto es una distracción de los extraterrestres. Ya sabes, este es el problema aquí. Lo que acabas de dar en el clavo para que todos presten atención. ¿No lo llamarías un lugar de reunión limitado? Eso es lo que estamos experimentando. Aquí hay una operación psicológica. Sí, seguro. Es una primicia y está diseñada. Ahora ya sabes, Jock Bailey, el doctor Ballet, se ha estado involucrando en esto de los 70 y cuyo consejo llevó a la creación de encuentros cercanos de tercer tipo de Steven Spielberg. Esa película que fue en realidad un documental drama, en realidad es cierto. La doctora Jen en el proyecto Libro Azul fue una de las asesoras principales y abrió los archivos
para el señor Spielberg. Pero creo que él ha admitido, aunque tiene miedo de entregarlo, que tiene un documento desde el 85 y podemos probarlo en una entrada de registro de su libro en 1992, que esta es una posesión de un documento de alto secreto de la CIA que describe el secuestro de campesinos, como los llamaban en Brasil y Argentina, por la CIA utilizando ovnis artificiales y cosas falsas que parecen extraterrestres por su valor de guerra psicológica. Y lo cito, en 1953 tengo un documento que me fue entregado oficialmente después de informar al director de la CIA, Clinton, donde el director de la CIA hablando sobre este valor de la guerra psicológica del tema OVNI. La gente va a tener que empezar a aprender los matices de esto. Hemos superado el punto de que es como si los ovnis fueran reales y son extraterrestres en el universo. Ahora, tenemos que lidiar con eso. Si eso se sabe de hace un siglo, la mayor parte del siglo pasado, es por eso que la película que lanzamos la semana pasada, el siglo perdido, que es importante ahora y lo puedes ver en Amazon, en Apple, donde sea, porque eso describe lo que estos tipos han estado guardando en secreto durante 100 años. Pero también una visión muy hermosa, si lo hacemos bien, no lo hacemos mal. Como se verá el mundo en 20 años, en 50 años, en 100 años, 1000 años. Porque la única manera de que vamos a salir de este enigma en la que estamos ahora en programas o problemas geofísicos, políticos, geopolíticos, ya sabes, pobreza global masiva, todos los problemas aplastantes, no se van a resolver, ya sabes, por los edictos regulatorios de los gobiernos. No se resolvería permitiendo que estos brillantes científicos y esta tecnología se presente para un uso pacífico que transformará el planeta de una manera más grande si se añadiera todo esto a lo que está sucediendo. Desde que comenzó la revolución industrial hace 200 años hasta ahora la liberación del área de la ciencia y la tecnología, que serían mayores que todo este conjunto. Porque ahora están abordando la forma fundamental real en que vivimos en el planeta, de dónde proviene la energía, cómo estructuran su economía y situación global donde cada aldea e individuo tiene energía libre, entre comillas, desde el campo de energía de punto cero. Estas son transformaciones masivas de nuestra situación actual, todas para bien, a menos que seas dueño de los campos petrolíferos saudíes o del complejo biofarmacéutico, ¿no? Sí, todo eso. Así que esto se mete en todo esto. La definición clásica de las raíces del fascismo es que los grandes y poderosos intereses financieros e industriales secuestran a los intereses de nosotros como pueblo. El propio Thomas Jefferson advirtió sobre el poder descontrolado de este tipo de personas y fue en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Tu libro original, quiero decir, este libro ha sido, lo sostendré aquí, este no está reconocido, esta es mi copia marcada, hecha de jirones de hace muchos años. Las revelaciones en ese libro eran increíbles cuando eras un médico joven y eres un médico de urgencia y estás lidiando con traumas, heridas de bala y todo tipo de trauma. ¿Cuál fue el momento que transformó tu vida? Dijiste que hay algo más grande aquí y seguiste este rumbo. Bueno, en realidad seguí ese camino y cuando era niño, cuando tuve un avistamiento de uno de estos objetos cuando tenía 8 años, muy cerca durante el día, ahora quiero decir, la semana que viene tendré 68, así que tenía unos 60 años, a principios de los 60, pero despertó un interés de por vida y luego, por supuesto, coincidió con mi tío diseñando y trabajando para los módulos lunar, puso el primer hombre a la luna, o supuestamente el primer hombre a la luna. Bueno, él estaba tratando con propulsores a chorro y cohetes en ese sucursal de Grumman, que se convirtió en el norte de Grumman y toda esa carrera del norte de Grumman. Pero no le interesaba la parte de antigravedad. Las cosas estaban sucediendo fuera del libro Deep Black. Así que me animó mucho a involucrarme, a investigar, porque esto se sabía, que eran cosas reales. Se sabe que escuchas cosas si eres un ingeniero aeroespacial de primer nivel de los años 60 que trabajaba en el módulo lunar y escuchas cosas. Así que por eso fue tan comprensivo. Él falleció, pero entonces comencé y profundicé en ello. Y lo que realmente alteró mi vida, y no necesariamente de una manera positiva, fue cuando me pidieron que informara al director de la CIA sobre Bill Clinton y descubrí que al presidente
y él se le estaba negando el acceso al proyecto. Y de hecho después me enteré de que Clinton había sido rechazado y amenazado por George W. Bush, que le había dicho a point blank que no se metiera con eso, que esto no era un asunto suyo, porque George Bush era parte del comité que dirigía estos proyectos de manera bastante ilegal y había sido un exdirector de la CIA, que se remonta a su padre, Prescott Bush. Como bueno, seguro, absolutamente se remonta hasta el pasado. Lo mismo pasó con Paul Mellon, el nieto de Paul Mellon, el hijo del senador John Werner, en nuestro evento de esta semana, el fin de semana pasado, y dijo muy específicamente que él era su abuelo. Paul Mellon fue uno de los hombres más ricos del mundo. En la Segunda Guerra Mundial fue y trajo un disco antigravedad de Alemania con Alan Dulles y George Payton. Y cuando George Payton quiso que esto se divulgara porque beneficiaría a la humanidad debido a los sistemas de energía que estaba usando, provocaron un accidente y hicieron que pareciera un accidente, hablando de su tío. Y lo que pasó George Payton, entonces estaba hablando con tu tío sobre esto en el norte de Grumman. Y las revelaciones que has tenido sobre las bases lunares, sobre las personas que han estado en la luna usando estas naves antigravedad. ¿Alguna vez tuviste estas conversaciones con tu tío sobre lo que habías descubierto? No, porque él falleció antes de que yo pudiera seguir o ver quiénes eran de primera mano. Tenía conocimiento de primera mano de ellos, lo sospechaba porque sabía que te daré una fecha, octubre del 54, es cuando dominamos el control de la gravedad, donde en realidad pasamos de naves experimentales que eran inestables. Si miras alguna de las primeras películas de ovnis en casa, las películas revoloteaban como una hoja juntos cuando se mueven. Es porque no tenían la estabilidad del control de gravedad, calculando del 45 al 54, de octubre del 54. Según el científico de alto secreto de los laboratorios de investigación naval que estaba en mi equipo, 15 años, él era el científico más importante que había estado en una bóveda y vio específicamente que esa fecha es cuando dominamos el control de la gravedad. Ahora, mi tío no estaba al tanto de eso, así que era bastante agnóstico sobre si teníamos tecnología cuando él estaba trabajando en el módulo lunar, que habría tenido esa capacidad. Pero luego descubrimos, de hecho, si miramos el material de divulgación, uno de estos objetos que estaba en el espacio aéreo de Norton en el 88, del que tenemos dibujo y un testigo que estaba allí, Brad Sorenson, él afirmó enfáticamente que ese objeto había estado en el sistema solar y estuvo operativo a finales de los 50, principios de los años 60, y tenía componentes de mercurio en su interior, por lo que la tecnología electrogravitatoria se llamaba electroimán gravitatorio o antigravedad, que estaba bastante bajo control. Función operativa para finales de los 50, principios de los 60, tenían esa capacidad. Y entiendo que con el tiempo hubo activos que pusimos en la luna, que están allí ahora. Y conozco a un SEAL de la Marina, que en realidad fue un viaje de 2 allá afuera, uno de estos dispositivos. Pero estos tipos, ya sabes, son los que han lidiado con estas cosas en ese nivel y tienen mucho, mucho miedo de presentarse. Recuerda lo que viste en el Club Nacional de Prensa la semana pasada, el lunes, hace una semana. Hace tiempo, ese grupo particular de personas era la punta del iceberg, muy grande. Así que tengo más de 750 hombres, así algunas mujeres. La mayoría de ellas, ahora algunas de ellas las hemos llevado al esquife en el Pentágono, que darán sus testimonios a través de los canales de alto secreto que el Congreso estableció en diciembre de 1922, quiero decir, 2022. En diciembre pasado. Sin embargo, la mayoría de ellos no quisieron seguir porque le estaban dispuestos a pasar el esquife y le dan su información a la oficina de Arrow en el Pentágono, y luego de ahí se le hacen llegar a los senadores y congresistas. Muy pocos de ellos quieren salir públicamente porque tienen miedo, y esa es una de las razones por las que estamos preguntando. Si miran a la presentación que hice, no solo estamos pidiendo amnistía para las personas que lo necesiten, sino que también estamos pidiendo protección a testigos para algunos de estos denunciantes que sienten la necesidad de que también tengan protección y también tengan protección de sus pensiones. Un tipo que tengo, ha trabajado en mi equipo durante unos 6 años, estuvo 10 años en la oficina, en el Pentágono, en el subsuelo, tratando este tema, tratando la parte extraterrestre y la parte creada por el hombre.
y tenía autorización de base en 18 de estos accesos especiales no reconocidos, proyectos que se ocupaban específicamente del tema OVNI, tanto la parte extraterrestre como la parte creada por el hombre. Firmó un acuerdo de confidencialidad diciendo que si hablaba con alguien fuera de esa operación compartimentada sobre ello, perdería su pensión. Y había un acuerdo de confidencialidad de 80 años. Obviamente tendría que tener 130 años antes de liberarse de él. Aunque el Congreso aprobó medios para estas personas, para que dieran esa información, no tenían nada que ver. El proyecto de ley es una declaración explícita de que no tendrían sus pensiones. Y este hombre es un héroe de guerra que tuvo un evento terrible en el teatro de operaciones de Irak, donde tenía un ID, está muy discapacitado y su hijo tiene que ayudarlo a moverlo. Incluso si tiene miedo a convertirse en un veterano sin hogar, se habla de esto incluso en un bote. Así que lo necesitamos que haga en el Congreso. Una de estas sería más explícita, los mecanismos de protección. Así que ese es lo siguiente. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Crees que tienen apetito para esto? Quiero decir, el senador Marco Rubio en el programa un par de veces y desde entonces ha sido mucho más explícito sobre querer sacar esto a la luz. Pero esto es lo que me preocupa con algunos de estos miembros del Congreso. Sean muy transparentes al respecto, ya que ellos caen en el otro bando de lo que vamos a hablar. Uno de los otros pilares de esto es que ellos quieren mucho de los hombres de saco. Quieren esto porque están en los bolsillos de los militares, complejo industrial, y quieren canalizar dinero en este complejo militar industrial masivo. Y me preocupa que cuando escucho gente como Marco Rubio y no sé sus intenciones en esto, necesito que me encantaría tenerlo de regreso al programa, profundizar más en ello. Lo estás poniendo allí como un hombre del saco para que podamos recaudar más dinero, aumentar el tamaño y el alcance de la Fuerza Especial, y ahora tenemos billones de dólares en un presupuesto de defensa militar y ahora vamos tras la amenaza de invasión extraterrestre, como dijiste antes. Esto es lo que me preocupa de estos miembros del Congreso. ¿Cómo se siente al respecto? Bueno, no creo que sea porque, creo que es porque lo que está engañando, así que déjeme explicarle que antes de febrero del 2022, las únicas fuerzas que tenían fueron para hablar con el señor Rubio y otros, sea ciencia cierta, eran personas que estaban siendo enviadas desde el lado oscuro de esto, proporcionando información falsa. Lo mismo le pasó a Trump, a Pence, el vicepresidente. Lo sé a ciencia cierta porque conozco a los amigos de la familia de Pence y a otros, y ellos estaban, y mira, si eres senador, presidente, vicepresidente o miembro del gabinete, y rotas durante 6 años, dependes del material informativo de las mejores personas que conoces. Se puede obtener del sistema, lamentablemente, solo hay 2 categorías de personas en este sistema. Hay personas que no saben nada y solo fijen que saben, o si saben y brindan información personalizada deliberadamente para esa persona, información falsa para manipularlos. Y eso fue lo que pasó a Reagan. Eso fue lo que le pasó al comité de inteligencia. Sé que antes que empezáramos a dar la información real, la gente tiene que ser un poco más tolerante. Y aquí está el motivo por la que la mayoría de la gente en el gobierno de los Estados Unidos y en el Congreso ahora hay algunos demonios allí que están en la nómina, llamémoslo así, que son parte de este grupo, pero en su mayor parte son víctimas del secreto. La mayoría de las personas que la CIA y el Pentágono no están al tanto de esto y son víctimas de eso. De hecho, son las víctimas más importantes de esto. Los chicos del Pentágono y ahora lo saben. Así que creo que es complicado lo que estoy tratando de hacer. Frank, mi grupo, está tratando de hacer. Y por eso es que creamos este proyecto que llamamos divulgación de inteligencia. El objetivo del archivo es proporcionar información procesable, específica, con referencia a documentos, testimonios directos de denunciantes e información de primera mano. ¿Cómo vamos? Le puse pausa. ¿Vamos bien? Todo perfecto, se escucha bien. Por aquí hay algún comentario que lo quiero poner, es decir, hay que estar neutro a escuchar para evitar la disonancia cognitiva, haga lo suyo. Y si no se resuena, es mejor pausar y luego intentar oír. Sí, es decir, esto lo estoy mostrando, muchachos. Lo estoy mostrando como parte de la información interesante que a mí me resuena porque tiene mucho sentido, pero no lo quiero poner como una verdad.
porque así como es Steven Greer, hay otros investigadores que también dan su punto de vista ligeramente distinto. Pero yo hago mi trabajo de hacer la traducción, hacer llegar la información y que cada uno esté enterado de más o menos por dónde pueden ir los tiros de la información. Ok, cuando son las 8:05 en Venezuela, continuamos la traducción. Falta media hora, así que aguanten. Bien, seguimos. Eso es lo que he entregado al Senado, a la Cámara, al Pentágono y a la Casa Blanca hace 2 semanas. Y va a tomar un tiempo. Un gran equipo de investigación lo revisará y estoy dispuesto a ayudarlos y a guiarlos a través de eso. Ahora recuerden que no tengo ninguna posición oficial cuando haciendo esto como una organización no gubernamental. Es decir, estamos haciendo esto como una organización no gubernamental. Después yo no quiero que me paguen. De hecho, no aceptaría dinero del gobierno ni de un contratista para hacer esto. Francamente, preferiría que el público lo apoyara. Hemos recibido financiación colectiva de los partidarios y está bien, estoy jubilado como médico y francamente, personalmente, no necesito dinero. Así que en este momento, mi preocupación es hacer llegar esta información a las personas adecuadas. Esa es la información verdadera y no la información manipulada, mutilada. Porque eso es lo que hace ser bastante franco hasta que fue demasiado tarde en la presidencia de Trump, antes que tuviéramos un buen punto de acceso a Pence y Trump. Y para entonces la elección se fue al sur. ¿Y qué? Usted y los otros presidentes investigaron esto cuando les dimos información, pero no hubo una base de apoyo ni de interés en el Congreso. Y ellos lo abandonaron porque tenían miedo, francamente. Quiero decir que la gente de Clinton me dijo, la gente de Point Blank, que vivía en la Casa Blanca con él, vino a mi casa cuando trabajaba en Carolina del Norte como médico traumatólogo y dijo, Point Blank nos preocupa que termine como Jack Kennedy. Empecé a reír, pensé que eso no tenía sentido, pero dijeron, no, vamos en serio. Pero ahora que el Congreso ha aprobado leyes específicas que exigen una investigación y que exigen que el Pentágono y el director de la Inteligencia Nacional les den información, entonces ahora hay una apertura al problema. Porque el problema es con eso, es que las personas que estaban solicitando, esto viene del Pentágono y la DNI, en su mayoría no están informados sobre estos proyectos y van a mentirles descaradamente y ahora lo que sea harán lo que sea para manipular. Y creo que esta es la razón por la que necesitamos tener que no es así como lo llamamos un ciudadano informado, ¿verdad? ¿Quién entiende esto? Y es un control y equilibrio para estos zorros del gallinero que brindan información falsa. Seré muy franco. Gente como Lou Alzando es un maestro de desinformación y que se envía del Pentágono. El pueblo estadounidense, el gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación saben con certeza que este es el principal hombre de la CIA en la historia. Este es el problema, se comunica contigo periódicamente y me dice que tan pronto como eso comenzó a suceder, oh muchacho, lo llamó Rat Pack, y Rat Pack habitual que va a manipular el pueblo estadounidense en los medios y el gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo con Chris Mellon, que estaban diciendo, vaya, no sabemos qué son una amenaza para la seguridad nacional. Y yo dije, sí, los artificiales que son una amenaza para nuestra seguridad nacional y sabemos que son cosas hechas por el hombre, ovnis, extraterrestres artificiales, son simples. Ahora saben que esto es un hecho. ¿Por qué estarían allí susurrándole al oído al señor Rubio esta falsa narrativa? Porque están siendo enviados desde esta organización para hacer eso. Así que creo que aquí es donde está el control y el equilibrio de los medios como su programa. Y una ciudadanía informada y una operación independiente como la nuestra es muy importante porque es muy, muy fácil para las personas que están extremadamente ocupadas como un senador o un congresista o la Casa Blanca, confiar en las personas que usted piensa que puedes confiar, pero no puedes. Así que debes ser muy cuidadoso. Por eso es que tienes que haber más transparencia. Por eso estoy muy feliz de que el congresista Tim Barrett y el señor Corn, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara, y el presidente de la Cámara, McCarthy, hayan indicado que quieren tener audiencias abiertas. El riesgo es que esas audiencias abiertas sean secuestradas por charlatanes que andan diciendo que el cielo se está cayendo, que los extraterrestres están asesinando humanos y que necesitamos una segunda o una tercera guerra mundial. Quiere decir que es el gran riesgo. Aquí porque mi mantra durante el último año o 2 han estado con estos tipos. Un poco de conocimiento es algo muy peligroso.
He pasado 33 años yendo por cada madriguera de conejo que puedes imaginar y no se basa en que busques cosas en Google, en Internet. Esas son se basa, en este caso, en 750 tipos de alto secreto que han tenido participación directa. Ese número es conservador y te diré por qué. Porque algunas de las fuentes de información más valiosas que no está en nuestro archivo de inteligencia porque no revelan su nombre real, tienen una portada no oficial o lo que sea. Es completamente legítimo que esas personas ni siquiera estén allí porque no tenemos un nombre para asociar a esa fuente de información. Para mí, creo que el gran trauma de mi vida ha sido informar a cientos de personas de estos tipos y descubrir que dijeron, sí, que no se presenta. Si no se presentan públicamente, todo lo que puedo decirle al público es que les estoy diciendo la verdad. Pueden mirar al primer proyecto de divulgación y desde entonces los demás. Así que tenemos algo así como 70 u 80 testigos de primera mano nombrados que se presentan. Está en nuestro canal de YouTube, está en el libro anterior. Y se llama divulgación, que tiene más información que no reconocida, por cierto. Entonces en realidad tenemos 5 libros, ese es el quinto. Hay otros cuartos, hay otros 4, que es lo que intentamos hacer en nuestro canal de YouTube. Tiene 300 y algo de videos. Alrededor de 70 de ellos son estos testimonios. Testimonios de alto secreto, nombre, rango, número de serie y están ahí. Pero es tanta información, el gran problema es que la gente de la Casa Blanca en el Congreso tienes que destilarlo, convertirlo en una evaluación. ¿Y qué? Eso es realmente una gran tarea. Es más difícil hacerlo si no tienes nada que si tienes lo que tenemos, que son entre 10 y 20 terabytes de datos que estamos tratando de destilar a algo digerible. Bueno, ¿qué te gustaría ver? Estas audiencias públicas, además de mantenerlos alejados a los charlatanes, le gustaría que hubiera un camino claro a seguir. Déjame decirle lo que me gustaría ver. Puede decirme si es similar a lo que usted quiere. Es decir, quiero decir, me encantaría ver a alguien que se presente, que sea creíble, a alguien a quien hayas investigado, a quien hayas hablado, tal vez alguien que aparezca en tus libros, que tenga el testimonio, tal vez alguien que no se haya presentado públicamente, pero que ahora tenga esta protección de asilo que puede presentarse, puede demostrar frente a una audiencia pública. Estas son las manualidades en las que he estado trabajando. Aquí están las fotos, están las evidencias, aquí están los videos, los trabajos que hemos estado trabajando, los materiales, hemos estado haciendo este edificio que se nos ha escapado. Cómo se ha utilizado en nuestra contra, que no me he sentido bien, pero me puedo presentar y siento que esto puede ser una amenaza y que no me di cuenta que era parte de la oscuridad del proyecto que se está utilizando. Me han utilizado y esta es mi experiencia. Esto es lo que me gustaría ver. Bueno, ninguna persona aquí está la otra cosa. Si entiendes TSSI, Información Especial Compartimentada de Alto Secreto, y el acceso especial de los SAPs, los proyectos están muy compartimentados. Así que no hay que pueda presentarse o participar en cada proyecto. Es como la gente que trabaja en Apple. Nadie trabaja completamente en iPhone. Eran parte de esto. Trabajan en diferentes partes. Sí. Así que imagínense eso con asteroides. Imagínense eso 1000 veces más compartimentado. Así que lo que tienen es que hay algunas personas más en la alta gerencia con las que he estado trabajando y quieren presentarse, pero seré muy contundente de lo más reciente, que tienen amenazas a su familia. Amenazas para matarla, ¿sabes? Ese es el presidente de una empresa de Fortune 100 que tiene los documentos y puede probar la energía libre. Ahora, en términos de personas que han estado en estos SCIF, una información compartimentada, segura, instalación, una base militar subterránea, tonta, en trabajar en vehículos extraterrestres. Te diré que si tomaras un pedazo de papel y lo arrojaras accidentalmente a un bote de basura, habría una especie de equipo de intercambio que entraría corriendo, la saquería y diría, no puedes meter la cabeza en la basura. Nadie sale de esas instalaciones con lo que acabas de describir. Las únicas personas que puedes, con eso es posible, son personas que nunca han estado y uno, francamente, yo he estado en ellas. Así que no lo creo. No entras con nada. No sales con nada. Punto y aparte. Ahora, con información procesable, un equipo de ataque del Pentágono y el FBI puede entrar y obtener esto. Y esa es otra avenida. Y no diré más que eso. Decir que se está planeando, vaya, atención, está bien.
pero tienen que saber a dónde van y qué están haciendo. Vamos a enfrentarnos a esto. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es darle todos los vistos buenos. Y quieres hablar sobre una instalación, el equipo de pro es Dogway. ¿Qué sector de este vasto complejo tiene lo activo para lo que estamos hablando? ¿Dónde está la puerta? ¿Cuál es el nombre clave y el número del edificio donde están los vehículos extraterrestres? ¿Dónde está la entrada a la zona de trabajo subterránea? Ahora tenemos personas que tienen esa información. Está en nuestro archivo. Es muy sensible, pero la pregunta es cómo en privado, organizaciones, que no me voy a mudar allí. Ya sabes, no tengo los activos para mudarme allí. El gobierno de Estados Unidos hace lo que hace ahora. Así que creo que es cierto punto lo que queremos que suceda en los próximos 6 meses. Es el proceso en el que esto se revele a las personas que deberían saberlo y luego tomen la decisión de proteger a los testigos, pero también que ordenen a estas corporaciones y a operaciones que se ejecutan ilegalmente, que ingresen desde sus estados ilegales, sean bajo el control y la supervisión adecuadas y se toma otra medida, la amnistía. Eso expira, número 1. Entonces, hay medidas tomadas que no quiero para entrar en más detalle que eso porque he estado asesorando sobre esto, donde la inteligencia real, de donde los detalles de la instalación, cuál es la seguridad, opera los protocolos de seguridad. Son todo lo que se conoce. Y para que se pueda hacer de manera segura, de manera efectiva y rápida, porque si esto no se controla a través de un proceso de supervisión legal, en los próximos 6 a 9 meses, según tengo entendido, se le ha puesto un plazo a la gente que está bastante harta de ese nivel del gobierno ilegal donde están ahora. Ya lo sabemos, antes de que empezáramos a proporcionar toda esta información, ellos no lo sabían, quién era el sujeto, quién lo supervisaba, de qué activos tenían tecnológicamente. Así que esta es una curva de aprendizaje muy pronunciada si va desde cero a velocidades warp. Pero ahora que se han puesto al día, se está organizando un esfuerzo serio para corregirlo. Algunas cosas las verán en los medios, otras no. Y las cosas que tengo que hacer las veré. Ojalá no tuviera que hacerlo, pero el hecho es que no se puede permitir que una operación ilegal monstruosa como esta continúe. Y que continúe involucrado indefinidamente en cosas como enviar mujeres y niños en cajas para experimentación humana en instalaciones encubiertas. Bueno, eso es lo que quería preguntarte. Si mencionaste a la CIA o la FBI, puede entrar e infiltrarse en estos lugares. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Eso es lo que me preocupa. Esta semana sale Jim Caviezel, por supuesto, que interpreta a Tim Ballard en esta película de tráfico de personas, Sound of Freedom, y dijo que la CIA es el mayor proveedor de tráfico de personas en el mundo. Así que si estás usando estas naves con propósitos nefastos, ¿cómo podemos encontrar a las personas adecuadas para entrar y derribar estas cosas? Eso es la parte difícil. Bueno, no lo es porque está muy claro si alguien es un tener o no tener. Estoy usando un término de una persona del Departamento de Defensa que llamó a él y su equipo a tener los nudos, las personas que no están en esos proyectos, que saben que deberían tener supervisión en virtud del hecho de que ellos no saben y no se leen, por definición están al lado derecho. Irónicamente, sabes, sé que es contraintuitivo, ¿verdad? Pero ahora sabes que siempre existe la posibilidad de una infiltración de un topo, ¿verdad? O alguien que sea un operativo de contrainteligencia. Pero seamos honestos, voy a saber quiénes son esas personas y voy a saber quiénes son, qué hacen, qué dicen. Y eso es en mi equipo. En el instante en que eso suceda, se muestra que esa persona se convierte en una persona rata. Así que ya sabemos que somos muy estrictos al respecto, sin engaños. Tienes que ser un tipo directo, honesto. Cualquier indicación de lo contrario en ninguno de esos juegos, ya sabes, tiene que ser. Entonces, está muy bien estructurado. Ahora bien, el problema con los políticos es que tienen mucha gente que va a acudir a ellos para quejarse, como hemos dicho. Creo que fuera del sistema que existe, casi todos los que van a entrar en su órbita van a ser gente que desinformen y que los engaña Stein.
Así que la única forma es que, mira, por eso hemos pedido miembros de la comunidad al público que inscriban a sus miembros del Parlamento si están en Europa o algún otro país, o si son miembros del Congreso de Senadores en la Casa Blanca, haciendo referencia a la divulgación, hecho de inteligencia del proyecto, y recomiendo que se informen a fondo sobre esto, porque mi parte y por la gente de mi equipo, porque ya sabes, en las circunstancias adecuadas, ya sabes cómo los tipos que viste que se presentaron, como el Marín, el señor Herrera, que se encontró con este gran antiobjeto de gravedad, descargando armas ilegales y también aparentemente tráfico de personas. Inicialmente pensó que esas cajas eran drogas, pero una persona que es un golpe, que había estado involucrada en esas operaciones, dice, oh no, esas cajas son para personas. Y así es, como estamos usándolo, y aquí es donde lo estamos usando. Y por supuesto, esto fue lo que él estaba llorando. Yo estaba llorando, dije, Dios mío, sabemos que están involucrados en traficar drogas ilegales. Así es como se obtiene mucho el dinero. Pero el hecho de que sean mujeres, hombres, mujeres y niños inocentes de un tipo específico, no quiero entrar en esto, pero ciertas capacidades que toma y luego se usa en estos horribles proyectos profesionales. La mayoría de ellos mueren en el proceso. Está sucediendo, no es un mito, esto es real, es criminal y es muy aterrador porque cuando tienes una organización que puede usar información clasificada de alto secreto, compartimentada, con este tipo de aeronaves y este tipo de intencionalidad y motivo, sin control, como dijo el senador, sin control de gobierno, sin control de presidente, sin control del Congreso, sin control de los jefes en el Pentágono, estás en una situación muy peligrosa porque no estás tratando con aviones de reacción ni helicópteros Sakori, estás tratando con Scud o Black Swans, estás tratando con tecnologías muy avanzadas llamadas ATCs que se han realizado ingeniería inversa y se han estudiado desde los años 40 y están en varias generaciones de refinamiento, de los años 40 a los 50 en estas tecnologías, pero también se trata de sistemas de arma que son de pulso electromagnético y los llamados sistemas de arma de escalador, que están muy por encima de cualquier arma que tenga un V2 furtivo o un arma de misil cinético o de láser, o también estás lidiando con, llamémoslo como indicaciones y advertencias engañosas puestos en escena para escenificar eventos donde parece que el nosotros convencional se convertiría en una fuerza alienígena cuando en realidad son un grupo humano encubierto que tienen ese nivel de tecnología para simular alienígenas. Entonces, ¿sabe? Este es algo complicado. Es como si alguien en Los Ángeles, si escribiéramos una novela sobre lo que pasó el 11 de septiembre con la caída de esas torres, nadie lo habría creído. Habría sido una tontería después de lo que sucedió. Gente diría, no lo habrías creído si hubiera sido una novela. Todo lo que está aconteciendo es cierto, pero parece absolutamente increíble. Sí, habla incluso de bases lunares, de la Antártida, secretas bases en Antártida con extraterrestres. Eso suena fantástico, no lo puedo entender. Pero es verdad, sí. Es sorprendente que estamos trabajando con extraterrestres en este momento. ¿Tiene Estados Unidos una relación con estos programas del Proyecto Negro que trabajan con extraterrestres? Hay personas en estas operaciones que creen que lo que están haciendo, pero en realidad están trabajando con extraterrestres de otro compartimento creados por el hombre. Muy bien. Ahora, nos adentramos en mi dominio de electrónica de alta gama, nanotecnología de alta gama, sistemas biológicos y demás. No hablamos mucho de esto, pero si solo estás familiarizado con cierto nivel de esto y estás en el área 51 y te encuentras con algo que vas a pensar que es extraterrestre y no lo es, así que esto se convierte en un salón de los espejos bastante complicado. Y es lo que sea que pienses que este grupo humano encubierto podría haberse multiplicado por 20, 30, 100. Y eso es lo que realmente se tiene. Por ejemplo, hay una instalación en el centro de Australia cerca de Pinnet Gap y también en Fort Court en Dulce, donde se fabrican estas criaturas. Conozco físicos y personas que trabajaron en ellas. Parecían extraterrestres estas criaturas. Ahora, era un tonto, así que si te encuentras con alguna de estas criaturas en una base subterránea, pensarás, oh Dios mío,
hay un grupo de estos extraterrestres trabajando con, bueno, no es así. Ahora en los años 40 y 50, los extraterrestres reales se comunicaron y según tengo entendido, Eisenhower tuvo una reunión y también Truman con los extraterrestres reales donde pedían que detuviéramos, ellos pedían que detuviéramos la proliferación de armas nucleares porque cuando se detonan liberan un impulso electromagnético, pero también asistieron con eso. Hay un pulso en el universo, en la energía escalador, que interrumpe totalmente las comunicaciones interestelares y los viajes. Esto aborda algunos de los temas que el Dr. Zahari mencionó en nuestra conferencia ese fin de semana ante el evento del Club Prensa Nacional. Y por cierto, toda esa conferencia de 2 días está disponible en el seminario web de nuestro sitio, si desea verlo. Y también lo de Eric Hicker. Estaba diciendo sobre los sistemas de luz neutrino. Esto no está en la velocidad de la luz, está en múltiplos de la velocidad de luz. Por lo que el extraterrestre nos pidió que lo detuviéramos. Y nos ofrecieron ayuda. Pero Eisenhower perdió el control. Todo el proceso después del 56 y ese esfuerzo se fue al traste. Conozco muy bien la historia de esto. En los años 90, en la primera reunión de testigos de alto secreto que tuvimos en Amar, en California, había gente que literalmente había estado en el evento de Roswell y aún vivía. Había estado involucrado en lo que era en la era de Eisenhower. Ahora están muertos, pero tenemos su testimonio, está en archivo. Bueno, es por eso que en ese discurso final, su despedida, él sabía que esto se le había ido de las manos. Quiero decir, este es él admitiéndolo, que tenga cuidado con el complejo militar industrial. Y él era consciente de ese momento de que se había alejado de él. Había hecho metástasis. Sí, quiero señalar aquí que esa visión no indica una actitud antimilitarista o el gobierno está en contra de esto. Está hablando de la parte legal de esto porque quiero ser muy claro. El mayor apoyo que tenemos son militares muy heroicos, como los que viste presentarse, y muchas de las peores víctimas de este secreto, y esto, secreto, la organización está formada por militares y personas de inteligencia, incluso agentes de la CIA, está muy compartimentada. Lo mismo ocurre con la industria aeroespacial. Hay muchas cosas que suceden en la industria aeroespacial que son legítimas, por lo que no se puede tirar de todo junto con el agua de la bañera. Hay que tener discernimiento. Se entiende que donde se ha cruzado la línea y supervisar legalmente las operaciones, incluso del presupuesto negro. Estoy tratando con un tipo que literalmente administra el presupuesto negro de los Estados Unidos. Nunca le leyeron sobre esto. Nunca le informaron al respecto. Vaya, está bien. El tipo superior, muy bien. Por eso, debido a mi experiencia con eso, le digo a la gente que tenga mucho cuidado de no pintar a todos con el mismo pincel. No se puede esplumar a todos, porque en realidad es aquí se perdió, es una operación criminal de élite relativamente pequeña, muy compartimentada. Hay una persona en la operación que son simplemente sí señor, y eso es lo que van a hacer, y se les dice. No son personas que forman parte de la gerencia, y francamente los muchachos con los que trabajo, que incluso han estado allí durante 10 años, no tenían idea de que la administración de la misma estaba en la cima y se manejaba de manera completamente ilegal, porque están en una operación de compartimento, haciendo lo que se les dice, ya sean científicos o alguien de la industria aeroespacial o un miembro de la Delta Force o un SEAL de la Marina. Están haciendo lo que se les dice, es el deber. No saben que el presidente o el Congreso, o incluso algunos de los altos mandos del Pentágono, han sido decapitados por esto, que ha sido completamente cortado. Y ese es el problema que tiene que solucionarse. Porque una entidad no supervisada que tiene este tipo de alto mando, tecnología y malicia, y francamente, seré franco contigo, hace un par de semanas tuve una conversación con uno de estos tipos de portada, no oficiales, dice que las personas que son reclutadas para ese extremo son examinadas para detectar si son sociópatas o psicópatas. Bueno, para entrar en esto, para entrar en tu currículo tienes que ser un psicólogo. Tienes que ser inteligente, tienes que ser capaz, pero tienes que ser un sociópata o un psicópata. Así que ese es tu boleto de entrada. Y eso se examina con mucho cuidado. Y es por eso que sabes que cuando te informé, allí en el Reino Unido, Lord Hyde Norton, que era un almirante de 5 estrellas, solía llamarlo Lord del Mar. Había sido el jefe del Ministerio de Defensa, así que como jefe del Comité Militar de la OTAN, el MI5, el MI6, me dijo que nunca estuvo listo y estaba furioso
porque dije al almirante, con el debido respeto, qué habría hecho si se hubiera descubierto que había una operación criminal haciendo todas estas cosas de las que usted y yo acabamos de hablar. Dijo, bueno, no lo haría. Estuvo de pie durante un maldito minuto y él soltó de su silla. Estaba en su casa en Hampshire y le dije, señor, por eso no se lo dijeron. Sabía que lo llamó, soy médico, así que llámalo, una biopsia del alma, y te hicieron un análisis psicológico. Y sabían que eres un tipo honesto, patriótico y recto. No lo habrías tolerado. En cuyo caso no te habrían leído porque no te quedarías en el lado oscuro de la ley, en el lado ilegal. Y si hubieras denunciado el hecho, probablemente tendrían que o hacer esto para neutralizarte. Ese es el criterio. Es muy simple, la gente hace esto, que sea muy complicado, realmente no lo es. Tienes que tener ciertas capacidades mentales y cierta sociopatía y voluntad de hacer las cosas muy morales e ilegales. Bueno, eso concuerda con lo que he escuchado de otros expertos que me han hablado de las personas que le estaban reuniendo o manejando o usando esta terminología, manejándolos, lo describen como sociópatas, psicóticos. La gente que te mira a través de ti, casi que puedes mirar a través de ellos. Son tan oscuros estos tipos de personas. Lo he escuchado varias veces. Y sin embargo, en estos sistemas, como este tipo que se presenta, que es un golpe, en realidad no es un sociópata, pero fue criado a través del sistema. Está en ese otro lado, ¿no? Entonces, en un nivel bastante alto, la pregunta es que este tipo de personas necesitan protección, necesitan estar empoderadas para ayudar con este proceso. Y lo que me preocupa, y se lo he dicho a las personas que están asesorando a los del Senado, la Casa Blanca, porque trato directamente con ellos en que es necesario incluir estas disposiciones en una enmienda o la ley de autorización de defensa que claramente proporciona no solo protección para las pensiones y la amnistía, sino también protección física para las personas que quieren presentarse porque tienen familias. Ya sabes, algunos de ellos tienen niños que todavía son menores de edad y tienen miedo. Y les dije, miren, si están trabajando con mi grupo, aquí no necesitan tener miedo, porque se los diré. Esto lo tenemos establecido. Cualquiera toca, cualquiera que me ayude a hacer esto, este es el botón de destrucción mutua. Cualquier cosa que nos pase, ese tipo se ha ido, se acabaron, se acabaron. Mírenme, mírenme los ojos, así es como se ve la verdad. Se acabaron. Pero eso no absuelve la psicología de las personas que han sido intimidadas. He visto a gente arrojada desde helicópteros, como el señor Herrera, el infante de la Marina de Indonesia, que estaba decidido a ejecutarlos a todos si alguna vez hablan de esto. Y si miran el correo que le presentamos a uno de sus amigos, trató de presentarse con él. Vamos a ver qué dice este correo. Vamos a ver qué dice este correo. Dejar de compartir pantalla. Les voy a compartir, pero la pantalla de la computadora normal. Vamos a ver qué dice el correo. Vamos a copiar esto. Aquí. Vamos a abrir un espacio. Vamos a ver, vamos a traducirlo. Y dice, oye hombre, esto me estás pidiendo demasiado y no vale la pena correr el riesgo. Mi familia y la carrera militar supera con creces cualquier cosa que me pidas. No vale la pena la vida. O poner en peligro a mi familia. Sé que volvemos. Pero esto es pedir mucho. Necesitas salir de lo que sea en lo que estés. Y no me involucres en esto, tío. No vale la pena ayudarte con mi carrera. Nunca me pidas que haga esta mierda otra vez. Pelotón de Infantería de Marina, miembro Michelle Herrera, testigo que abandona por miedo. Entonces, eso es lo que pasa. Sigamos con la última parte. Compartir pantalla. Steven Greer. Listo. En el Pentágono, o entregándolo, lo llevaron para que lo trajeran. Dijeron, no, no quiero, no me digas nada sobre esto. Esto es demasiado peligroso. Dice que tengo una familia, así que, mira, creo que aquí hay otro problema con la gente en el Congreso y la Casa Blanca. Ellos no creo que la entidad que esté manejando esto sea tan sociópata. Aún no han recibido ese memorando. No pueden creerlo honestamente. Es una cuestión de incorporarlo
a su paradigma, porque han pasado de pensar como el señor Rubio y otros en el Congreso que estaban pensando, bueno, tal vez esas cosas que estaban persiguiendo en las costas de California era de China. Bueno, salió de la esclusa, sé que puede mostrarle dónde se lanzó. Fue lanzado del desierto, en Mojave. Toda la foto de él se le mostraba a todo el público. Ahí está, en globo chino. Sí, sí, entonces aquí está el problema. Pasaron de eso a ahora aceptar el hecho de que estos son reales, que hay extraterrestres y hechos por el hombre, y necesita estar bajo control, pero aún no han llegado del todo a capacidades de este grupo secreto ilegales de gobierno y su intencionalidad, porque la mayoría de las personas no son sociópatas. Es solo el 4.5% de la población de Estados Unidos, sociópata y psicópata, por lo que el 95% no lo son ahora. Como médico de urgencia, seré franco, he tratado con muchos sociópatas, asesinos, violadores. Quiero decir, cosas horribles de las que ni siquiera hablo todos los días. Todo el día. Trías días. Pero la mayoría de las personas que son abogados, hombres de negocio y están en el gobierno y son burócratas viven en un mundo poliano donde creo que honestamente no pueden entender este nivel de depravación y criminalidad, operando de forma encubierta con autorizaciones de alto secreto. Es una entidad gubernamental porque es un híbrido. Este grupo es un híbrido de finanzas corporativas, no solo nosotros, sino de todo el mundo y las operaciones militares de inteligencia, por lo que hay que mirarlo como una entidad híbrida. Curiosamente, si lo aborda desde el punto de vista de la ley de libertad de información desde el gobierno, simplemente dirán que todo esta es una entidad corporativa a lo que no tiene acceso para ti. Para ti si te acercas a él a través del sector privado y dirán, bueno, estás en operaciones, estas son operaciones gubernamentales de alto secreto porque somos contratistas y lo aíslan. Son muy inteligentes por pequeños juegos se han jugado y han podido superar a Fox, al Congreso y al Pentágono. Supervisores desde hace 80 años. Bueno, tengo la gran esperanza de que veremos algún movimiento importante en esto y creo que sabes que no somos una parte pequeña del increíble trabajo que tú y tu equipo han hecho en este realmente. Y bueno, necesitamos tu ayuda. Sabes, estoy aquí y aquí está mi llamado. Hay personas que están escuchando tu programa ahora mismo o que conocen a personas que son parte de él, ya sea de manera incidental o no, como el señor Herrera o el Eric Aker o lo que sea. O incluso gente de más arriba que necesita estar en la red con nosotros. Les aseguro que si no quieren que se divulgue su nombre, miren, me paro frente al público y solo revelo lo que las personas que me dijeron que puedo. Es como la confidencialidad del paciente, puedo hacerlo. Acérquese a mí y nos aseguramos de que su información llegue a las personas adecuadas. En el Pentágono, en el Congreso, a la Casa Blanca. Estoy trabajando con un hombre de la oficina militar de la Casa Blanca en este punto específico. Así que creo que lo haremos. Si quiere hablar públicamente, lo haremos. Si solo desea proporcionar mi información y no pasar por ninguno de los puntos anteriores, pero sí creo que sería útil para mí. Se lo agradecería. La otra cosa que necesitamos del público es apoyo financiero y estaré muy honesto. Y seré muy honesto contigo, soy un médico jubilado. Estamos haciendo esto. Si puedes imaginar todo el proyecto con todo el trabajo que hemos hecho, nunca hemos tenido personal ni una oficina, todo es voluntario. Mi esposa y yo, mi esposa cumplirá 75 años. Este diciembre lo hacemos en un rincón de nuestra sala de estar, en nuestra granja, en Virginia. Este es el trabajo de amor, pero necesitamos ayuda por lo que estamos haciendo. Es como cuando traemos a gente de DC, el proyecto de divulgación está pagando su pasaje de avión, su seguridad, sus choferes, el hotel, todo lo que estamos recogiendo. Y todo esto, toda la investigación que estamos haciendo, todas las reuniones informativas, las reuniones a las que vamos por todo el país para reunirnos con personas que no tienen dinero, necesitamos gente que ayude con la financiación en nuestra web. Ok, voy a parar aquí un momento. ¿Cómo está? Bueno, esta es la información que le quería presentar, ya que al final de la entrevista ya hablan pormenores, pero el grueso de gordo de la entrevista está ahí. Fíjense, le voy a mostrar algo para que vea la desinformación de personas que son invitados a podcasts importantes y lo que causan es desinformación. Si ponemos aquí Lois Elizondo, Steven Greer,
esta persona que está aquí, esta persona habla mal de Steven Greer. Elizondo acusa de desinformación a Steven Greer, pero Elizondo, de alguna manera, es trabajador del Pentágono, si no me equivoco, y va a podcast y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que tiene el permiso del Pentágono para decir información importante, pero sí, existen los extraterrestres y todo lo demás, pero cuando le preguntan, no, yo no puedo decir nada, es secreto, es clasificado por mi seguridad. Entonces existen las personas que desinforman, van a los podcasts, se burlan, en este caso se burlan de Steven Greer y trata de bajarle la credibilidad. Entonces esto existe, esto es una guerra bastante interesante. Entonces, de alguna forma u otra hay que estar pendiente. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero resaltar antes de despedirme? Punto 1. Existe la tecnología, el gobierno lo usa clandestinamente, hay energía libre, no les conviene que esto se sepa. Entonces, claro, de alguna manera, ya en los otros videos, los videos que ya he presentado, se ha hablado. Y ya las personas que ya han visto esto ya tienen más claro por qué el ocultamiento. Porque básicamente, si tienes energía libre, ya no vas a pagar por el servicio de la luz. Puedo encender mi computadora con energía libre, mi cámara, mi luz, el bombillo que está atrás, el ventilador que me está pegando aquí, y activo el internet y de alguna manera u otra no pago por ello. Entonces, es interesante, es interesante todo este tipo de información. Entonces, hay que ver. No quiero que se lo tome como una verdad absoluta, solamente como parte de una información, como ya les he dicho. Pero bueno, vamos a ver cómo se recorre este 2025, porque está el tema de los drones, entonces si son de China o están usando tecnología antigravedad. Entonces, hay que ver porque se va a entremezclar todo. Dos temas importantes. Inteligencia artificial, que van a crear la conciencia con una inteligencia artificial. No lo duden, van a llegar a ello. Si no, la conciencia es una superinteligencia metida en una máquina de robots. Esto ya no es locura, esto ya está metido ahí. La información personal va a cederse completamente al sistema, no lo duden. Y segundo, el tema del fenómeno ovni. Dos temas entremezclados que darán un desarrollo bastante inhóspito, utópico, apocalíptico sobre estos temas. Y no quiere decir que el tema son malos, que la tecnología es mala, sino simplemente son las personas quienes las manejan y cómo nos están dando la información. Pero bueno, eso era lo que yo quería transmitirles. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por estar aquí esta hora conmigo, tolerando mi voz y mis traducciones. Pero bueno, de alguna manera también a ustedes por mantener el interés. Así que sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas y veas los otros videos que hablamos de este tema y nos vemos en un próximo lunes, hermanos. Hasta pronto.